Ya. Bueno, ahora somos el grupo número 3 y vamos a hablar eh, sobre la lectura de Víctor Hugo. Eh, entonces, pues, algo que yo tomé apuntes sobre este caso es la simbología que menciona en este texto. Y pues anoté algo que se me hizo muy chévere, que es la imprenta matar a la iglesia, que es un poco como lo que hacía reflexión al principio del texto, y menciona ese miedo, como ese pensamiento de que el pensamiento humano, al cambiar de forma, va a cambiar de modo de expresión. Y pues así mismo con la arquitectura, como que ellos decían que si la imprenta aparecía, la arquitectura iba a dejar de comunicar todo aquello que se Sí. escribe por letras. Pues, A mí me pasa lo que usted dice del modo expresión, me parece muy, o sea, muy interesante pensarlo porque, sabes que hoy en día nosotros vamos a una iglesia y vemos todas las esculturas como una decoración, pero pues es que antes de la imprenta, como que eso era lo que hacía que los fieles como que entendieran la historia. Entonces, yo creo que eso es lo que se refiere como Víctor Hugo, del modo en que la gente se va acerca a Dios y Sí, pone en segundo plano sí, la arquitectura. lo que dice el man, el Víctor Hugo, es básicamente que hasta el siglo XV la arquitectura fue el registro por excelencia de la humanidad. Entonces era digamos, era el arte por excelencia que combinaba todas las artes y no fue sino hasta ese momento hasta ese momento de la imprenta, sí fue hasta el momento, hasta el siglo XV, que las artes comenzaron a separarse. Entonces, digamos, comenzó la escultura, lo que son las imágenes y lo que es la música, comenzó cada una a tener como su rama específica, porque antes lo que hacía la arquitectura era artes y desarrollarlas dentro de sí. También una cosa interesante que me pareció en cuanto a lo del, más que toda la arquitectura teológica y que pues también se ve mucho el cambio en cuanto a la imprenta, es el carácter que antes tenía y es que era como invariable, era conservadora y también como que encerraba estos símbolos que son como lo del hombre y la naturaleza, como que el hombre, el símbolo tenía que abarcarlos para que tuviera sentido todo, como toda la existencia y como todos esos ritos que se hacían ahí. pues, hay algo que, pues como retomando el tema de que un arte matar a otro arte, pues, como algo que menciona mucho el texto. Y en realidad es que pues yo como saqué como conclusión que en verdad la arquitectura oculta narrativas que el libro no. El libro está textualmente ahí, la arquitectura tiene unas narrativas ocultas dentro de esa simbología, como el pórtico, la fachada, pues, en esa iglesia, pues, en ese tipo de cosas. Pero que Y digamos que está más sujeto a la libre interpretación de cada persona, exacto, que lo que cuestionaba mucho Víctor Hugo, ¿no? uh-huh, que dice Que como que el era pensamiento interesante. libre está escrito en libros llamados arquitectura, que es todo lo que usted está diciendo ahorita. Sí. Mm, que el hecho de que tuvieran como la idea de alcanzar un dios lograba que las magnitudes de la arquitectura se extendieran, o sea, como que desarrollaba una técnica y unas habilidades narrativas y constructivas y en todo sentido muy, muy altas. Y pues bueno, yo también anoté que existen como hermanos mayores, por así decirlo, como los menciona en el texto, que son la arquitectura india, la egipcia y la romana, y que su significado es la casta, la unidad, el dogma, el mito, el dios, como para eso estaba construido esos monumentos y esas edificaciones. Y las otras son las hermanas menores, que hacen referencia a la arquitectura fenicia, a la griega, a la gótica, y que su significado es más como de libertad del pueblo, del hombre, y como que eso es como hay una partición en ese sentido, como después de la imprenta y antes de la imprenta, lo que significaba la arquitectura. Daniel, ¿algo para acabar? Daniel, ¿algo para acabar? ¿No? Creo que está congelado. Bueno, pues ya. Y pues hay algo, ¿ya lo creé, Álvaro? No, no. No. Termine. Bueno, no, pues que igual hay que ubicar mucho el contexto como histórico en el que se está escribiendo el texto, ¿no? También, pues quiere decir que el autor defiende mucho lo que es la arquitectura gótica, según lo que yo entiendo, según lo que deduje de ese texto. Entonces, por la simbología y por todo lo que ya hablamos.
Sí, pues hay una cosa que sí es importante, pues con respecto a lo que usted decía, Gabriel, es que sí es verdad que la arquitectura tiene como este lenguaje, digamos, en muchas maneras, pero digamos lo que el man también decía era que la imprenta lo que había logrado era que fuera mucho más accesible esta comunicación para todo el mundo, o sea, digamos, no cualquiera puede ser un albañil, digamos, lo que el man decía era que en el caso de la imprenta y de la escritura, cualquiera podría llegar a hacer este tipo de tareas y ejercer este tipo de comunicación y pues la imprenta lo hacía un poco más participativo y dinámico, ¿no? Sí, y Sí. ya como para finalizar, ya pues, que hay una frase que anoté que dice, la inteligencia socava la fe, el criterio destronará la creación. Entonces, es como esa parte de la técnica, el del arte, como esa, pues de las construcciones, y también tiene relación con la imprenta, que es como una técnica. Y como que eso realmente mató pues, a la iglesia, pues, según Víctor Hugo. Realmente. Sí, yo creo que ya. Eso.